Buen día, muchachos. Me parece que ya no van a ingresar muchos más. Comenzaremos. Como hemos quedado el día del examen, hoy día nos vamos a dedicar a resolver el segundo parcial, ¿ya? Como debería haberlo hecho para que ustedes también puedan ver y revisarse ustedes mismos, ¿no? Sus exámenes. Yo lo voy a corregir en estos días. No he podido corregir todavía sus exámenes, pero sí he podido ver de algunos los exámenes. Entonces, en estos días los voy a corregir. Tengo mucho examen que corregir ya, compañero. Entonces, lo resolveremos. Nos vamos a ayudar un poco con el PowerPoint para resolverlo. Segundo parcial, mecánica de suelos 1. De acuerdo a su código, cada quien... Antes de empezar, ¿me escuchan bien? Quiero ver si el sonido está saliendo bien para que no tengamos problemas luego. Hola, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya, Sí, gracias. se escucha. Gracias. Entonces seguiremos. Cada quien tenía sus propios datos, ¿no? Dependiendo del código, ¿no? En este caso vamos a usar este código y en función a eso, el procedimiento no varía mucho, ¿no? Solamente varía el tema de los resultados, es lo que más varía. Entonces, para el problema 1, para este código le salió estos resultados, estos datos. Me dice, clasifique la muestra de suelo según la unificada, según el sistema unificado. Entonces, como ustedes recordarán, para el sistema unificado, la diferencia donde debemos empezar es en el tamiz número 200, ¿no? El tamiz número 200 pasa 14%. Por lo tanto, retiene 86%, sería, ¿no? Entonces, con el retenido 86 y pasa al 14, nos vamos a nuestro nomograma. Entonces me dice, suelo partículas gruesas, más de 50% retiene, sí, ¿no? Porque retiene 86. Entonces, como retiene 86, nos quedamos acá. Ya entramos en este lado, nos vamos a ver entre gravas y arenas. Tengo que ver el tamiz número 4. Entonces, volvemos a nuestras preguntas. Y el tamiz número 4 me dice 55. 55 en el tamiz pasa 55, retiene 45, sería, ¿no? Pasa 55, entonces sería una arena, ¿no? ¿Por qué? Porque es más del 50% que pasa. Entonces va a ser una arena. Entramos en esta línea de las arenas. Nos toca decidir en el siguiente nivel si son en cuál de estos está, ¿verdad? Entonces, para eso hay que analizar nuevamente el tamiz 200. El tamiz 200, regresamos a ver, dice pasa. Porcentaje que pasa, 14. Entonces, con ese 14, regreso a mi nomograma. 14 es menos que 5, no. ¿Está entre 5 y 12? No. ¿Es más que 12? Sí. Entonces, nos centramos en esta línea, ¿no? Entrando en esta línea, vamos a tener que bajar, ¿no? Bajar me dice determina el límite líquido, límite de plasticidad. Ya tenemos los datos del límite líquido, límite de plasticidad. Tenemos que ver primeramente si es abajo o arriba de la línea de plasticidad. Abajo o arriba. Entonces, primeramente voy a ver eso, ¿no? El límite líquido 19, el límite plástico 13 le salió a este código. Por lo tanto, el índice de plasticidad sería la diferencia 6, ¿no? Con este valor de límite líquido y el límite del índice de plasticidad nos vamos a sacar. Me decía 19 en límite, perdón, límite líquido es acá, y índice de plasticidad 6. 19 límite líquido, yo calculo que está por acá más o menos, subo una línea, índice de plasticidad 6 aproximadamente está acá, un poquito más allá de la mitad,
y cayó dentro de esto, ¿no? Para empezar, cayó arriba de la línea A. Es la línea A arriba. Quedó arriba de la línea A. Como cayó arriba de la línea A, regreso. Este abajo ya se quedó fuera, ¿no? Nos quedó arriba. Arriba, los dos. ¿Entre cuál? El índice de plasticidad entre 4 y 7 o mayor a 7. El índice de plasticidad, ¿cuánto nos dio? Nos ha dado 6, ¿no? Entonces, como nos ha dado 6, está entre 4 y 7. Por lo tanto, esta es la casilla a la que tenemos que entrar. Bajamos y ya tenemos la respuesta, ¿no? Es un SMC, SC, ¿no? SMSC. Nos vamos a ayudar de esto. Esta tablita que ustedes lo tenían. Un S significa para los prefijos arena. M, limosa. Es una arena limosa. SC, arena en prefijos arcillosa. Entonces también es una arena arcillosa. Entonces es una arena limosa arcillosa. Les dije, ¿verdad? Cuando tenemos la arcilla, se reporta si es o de baja o de alta plasticidad. ¿Cómo sabemos eso? Nos ayudamos de la carta de plasticidad acá. Cuando el punto está de la línea B hacia la izquierda es baja plasticidad. De la línea B hacia la derecha es alta plasticidad. Entonces, como está a la izquierda es una arcilla de baja plasticidad. Entonces, esta era la respuesta para el compañero o la compañera de este código, ¿no? Una arena limosa, limoarcillosa también se dice, o limosa arcillosa, porque de las dos está bien. Una arena limoarcillosa con baja plasticidad. Esa era la respuesta del ejercicio 1. Me parece que acá no han tenido mucho problema. Cada quien tenía sus propios datos y a cada quien le salía diferente resultado. Este resultado de arena limoarcillosa con baja plasticidad no es el resultado para todos. Cada quien tiene su propio resultado. Entonces, voy a tener que yo hacer para los 48 estudiantes que han dado examen, yo voy a tener que resolver esto nuevamente, ¿no? Ya tengo para uno, me faltan para 47, ¿no? Para calificar. Entonces, pues, voy a tardar un poquito en calificar sus exámenes. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Me parece que no hay nada complejo en esta pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros, en esta pregunta? Algunos, les voy a pedir que apaguen sus micrófonos o yo les apago. Creo que era mi... Algunos compañeros les salía 50 en este límite. Enseguida les muestro de un segundito. Acá, cuando hacemos esta evaluación, en algunos compañeros les salía 50. Ya vale decir, no sabían dónde ir, ¿no? Los que me han preguntado les he ayudado, los que no me han preguntado no sé cómo lo han resuelto. Cuando entras a 50, vale decir que estás en el límite, ¿no? Entre esto y esto, ¿no? Por lo general se ingresa a la primera, vale decir, a las gravas, ¿no? A los gruesos, perdón, ¿no? Desde ya, si tenemos 50%, está en el límite, en ninguno de los dos, ¿no? 50% se ingresa en la primera columna, ¿ya? Algunas personas me estaban consultando, ¿no? Durante el desarrollo del examen les ha salido 50. ¿Alguna duda más, compañeros? ¿Nadie tiene dudas o me han dejado solo? Está claro, Inge. Ya. Entonces, nos vamos a la pregunta 2. La pregunta 2 la vamos a hacer, denme un segundito, vamos a salir de aquí, porque no la he resuelto, la tenemos que resolver con ustedes. La pregunta 2 me dice,
Para la siguiente tabla, están viendo la pregunta 2, ¿verdad? En sus monitores. No sé si estoy compartiendo bien esta pantalla. ¿Se ve? La pregunta 2. Ya, para la persona que tenía ese código, le botaba estos resultados, ya también tenía estos datos. Para la siguiente tabla, grafique la curva de compactación Proctor, determine la densidad seca máxima y la de la compactación y el contenido de humedad óptimo, ¿no? Pues me daban la densidad de suelo húmedo, la densidad del suelo seco, ¿no? Entonces, primeramente, lo que tenemos que hacer es, vamos a llevar a un ladito la tabla de datos. Recordaremos un poco, ¿no? Para hacer la curva necesitamos el contenido de humedad y la densidad de suelo seco, ¿no? Y ya que tenemos ya la densidad de suelo seco, vale decir que las ejes Y ya están acá como datos, nos faltaría para graficar eso el contenido de humedad, ¿no? Entonces, ¿cómo consigo el contenido de humedad? Muchos me decían, me falta datos, Inge, ¿no? Pero vamos a ir un poco a revisar nuestros apuntes. ¿No? Esta tablita la he sacado de lo que es el ejemplo que hicimos en clase, ¿verdad? El ejemplo que hicimos en clases, desarrollamos este ejemplo. Necesitábamos el contenido de humedad y la densidad seca para graficar. Son estas dos líneas, ¿no? Desde ya, todo este procedimiento era para llegar a estos dos, ¿no? A estos dos puntos. Pero, ¿qué tengo yo? Yo solo tengo la densidad seca, ¿no? Entonces, lo único que tengo yo es la densidad de suelo seco, que me da densidad de suelo seco, está acá. Acá está en columna, acá está en fila, no importa, ¿verdad? Aquí también me da la densidad de suelo húmedo. La densidad de suelo húmedo, que es esta, también me da. No me da nada para calcular el contenido de humedad. Algunos me decían, no tengo nada para eso, ¿no? Entonces, ¿recuerdan ustedes cómo pasábamos de suelo húmedo a suelo seco? ¿Alguien me puede decir de cómo se pasa de suelo húmedo a suelo seco? Por participación, ¿alguien me puede decir cómo paso de Sí, Inge. Sí, Inge. Dime. Es una división entre la densidad del suelo húmedo por 100 dividido entre 100 más el contenido de humedad. Muy bien, compañero, ¿no? Como le decía el compañero, ¿no? Entonces nos vamos a esta fórmula. Esta es la fórmula que dice el compañero, ¿no? La densidad suelo seco era para pasar de húmedo a seco, es la densidad húmeda por 100 más 100, pero dividido entre 100 más el porcentaje de humedad, ¿no? Como acá yo tengo el valor húmedo y el valor seco, ¿qué me queda como incógnita? La humedad. Fácilmente yo puedo despejar la humedad, ¿no? Acá está, esto estaba dividiendo, pasa a multiplicar, el que está multiplicando pasa a dividir, el que está sumando pasa a restar, tengo el contenido de humedad. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a usar. Lo voy a calcular acá con ustedes porque les soy sincero, no he tenido tiempo para calcular. Entonces, acá me dice el primer punto. Voy a tener que ir calculando para cada punto, ¿verdad? El primer punto me dice suelo húmedo es 1933. El suelo seco me dice que es 1846.05. Y eso, ¿cuánto les va a dar? Me ayudan un poco. Yo también lo voy a hacer acá con mi calculadorita. Pero me voy a ver, ayudarme con mi celular. ¿No? Entonces hacemos esta operación. Háganlo todos para ver. $4.71 y Deme un segundito. Sí, 4.71. Me salió también lo mismo que el compañero. Gracias. 4.71, ¿no? Me sale. Y como está en porcentaje, eso sería por ciento, ¿no? Nos vamos al siguiente. El siguiente punto sería con, eso ustedes lo tenían que hacer manualmente. Y se puede hacer fácilmente manualmente, ¿no? Algunos me reclamaban de que no, ¿por qué? Suelo húmedo es esto, suelo seco es 2003.95.
lo hacemos en el celular. Ustedes también háganlo en su calculadora. Yo no tengo a la mano mi calculadora, así que lo estoy haciendo por celular. Se me complica un poquito más. Pero ustedes lo pueden hacer fácilmente con su calculadora y me lo verifican, ¿ya? Por favor. 6.44 me salió. ¿Está bien? 6.44 me salió acá, porcentaje. Ese sería el segundo punto, ¿no? Vamos a ir calculando así los cuántos puntos son. Son 5 puntos que me dan para este ensayo. 2.218 dividido entre 20, 50.48. Eso lo voy a llevar a mi calculadora y voy a... Deme un segundito. $8.17. Si en algo me estoy equivocando, me ayudan, por favor. Entonces, seguimos. Tenemos la cuarta. La cuarta es 2.213. Y el seco es 2.013.65. 2.013.65. Eso lo voy a llevar a mi calculadora. Y a ver cuánto sale. 9,90. 9.90, ¿sí? 9.90%. Y por último, el último punto me saldría 2.134 dividido entre 1.111.67, ¿no? Eso lo llevamos a la calculadorita. $11.63. Me salió 11.63%, ¿ya? Entonces ya tengo esos resultados, ¿no? Voy a ayudar con... Disculpen, muchachos, se me cayó la red de internet. Enseguida les comparto lo que estábamos viendo. Acá está. Entonces, no sé hasta dónde se vio, ¿verdad? Calculamos todos estos valores. Me voy a ayudar del Excel. Acá lo voy a... Le voy a aumentar una columnita más, donde le voy a poner el contenido de humedad, ¿ya? Entonces vamos colocando. En el primero es 4.71, en el segundo es 6.44, el tercero es 8.17, el último 9.90, el siguiente 11.63. Entonces ya tenemos esos datos, ¿no? Con estos datos yo me tengo que ir a graficar, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Entonces me voy a ir a graficar, me estoy copiando eso y me lo voy a llevar a la siguiente. Acá. Yo lo que necesito es seco y húmedo, ¿no? Entonces la parte de densidad suelo húmedo ya no me interesa. Eso lo voy a ocultar. Ustedes no era necesario que hagan todo esto, ¿no? Yo lo hago porque lo estoy haciendo. Oh, perdón. Se me fue la humedad. Ahí. Entonces, con estos datos yo tengo que graficar. Ya he conseguido los contenidos de humedad de todos. Tengo suelo seco y húmedo, ¿no? Entonces, vamos a ayudarnos con esta planita. Ustedes ya tienen una hojita cuadriculada, tranquilamente lo pueden hacer. Yo voy a ayudarme de esta tablita ya que me la he dibujado. Me dice densidad suelo seco 1846. Hasta acá es 50, acá es 40 y 50 y algo, 6 por ahí, ¿no? El contenido de humedad me dice que es 471. Hasta acá es 460, 70 al medio y un poquito más
ahí voy a tener un punto, ¿no? Entonces, voy a llevar un puntito ahí, yo lo voy a marcar con un puntito, listo. Me voy al siguiente. Ustedes con una reglita lo podían haber hecho esto y me voy a ayudar de estas sectas, ¿no? Tengo 2003, 2000 acá, 2010 acá, 2003 por acá debe estar, ¿no? Y contenido de humedad de 644, 640, 50 al medio, 44 vamos a typear ahí. Ya, entonces, vamos a llevarnos un puntito también ahí. Y así, ¿no? Me decía graficar, lo tenían que graficar, porque me decía graficar. En el siguiente, 817, 820, 817 por ahí. Entonces, no vamos a ser tan precisos, ¿no? Y el contenido de la seca es 1050 y algo más. Por ahí debe estar el otro punto, ¿no? Ya lo tenemos. Y el siguiente punto es el contenido de humedad. Me sale 9,9, 9,8 acá, 9,9 en el medio de los dos. El otro me sale 2013, 2010, 2020, 2013, debe estar por ahí más o menos, ¿no? Entonces vamos a llevarnos un puntito de ahí. Vamos a llevar un puntito. Ya. Lo siguiente, el siguiente punto es el último 11,63. 11,63, alguito tal vez ahí. Y la sexta horizontal 1100, 1911, 1020 por acá, la mitad debe ser 10, 11 por ahí aproximadamente está, ¿no? Entonces nos llevamos otro puntito ahí. Ya, entonces con esto ya habríamos graficado, ¿no? Ustedes unen un punto, una curva con esto, tranquilamente, con el lapicito lo pueden unir. Y la máxima de este ya va a ser esta, ¿no? Este punto va a ser, es el punto en que me daba 2000, la humedad 8,17. Por lo tanto, la densidad máxima es 2050,48. Acá me dice que está en kilogramos metro cúbico. Y la densidad, pero la humedad óptima para esa máxima es 8,17%, ¿no? Entonces, eso será el resultado para el compañero o la compañera que estaba con estos datos, ¿no? Entonces, hasta aquí alguna duda. Esta era la respuesta del... Consulta, Inge. Sí, Por efecto de la curva, la humedad podría ser también 8,20. podría ser. Eso no vamos a ver, ¿no? Obviamente, sí. Los que han graficado en Excel, acá te va a botar una perfección en la curva, ¿no? Pero los que lo han hecho a mano, si se dan de cuenta ustedes, si te das una curvita, lo único que va a hacer es unir este, y se me va a quedar aquí como la máxima, ¿no? Pero ahí 8,20, 8 y... Por precisión no nos vamos a hacer. Lo más importante, lo conceptual de este ejercicio, lo que se rescata es la ecuación esta, ¿no? El procedimiento más que todo, ¿no? Esta parte, los que han llegado a hacer esto y calculado las humedades, ya pues lo demás es simplemente sencillo, lo que hemos hecho en clases, ¿no? Hasta acá, esa es la pregunta número 2. ¿Alguna duda más con la pregunta número 2? ¿Se han dado cuenta? El examen estaba, digo, esta pregunta estaba fácil, ¿no? No había que hacer muchos cálculos. Son solamente, ¿cuántos cálculos hemos hecho? 5 cálculos, ¿no? Inge, perdón. Sí. ¿Podría, por favor, volver a mostrar la fórmula de donde saca el contenido de humedad? Muy bien, es esta. No, de donde despeja. Esto. Sí, excelente. De todas maneras, se las voy a pasar las diapositivas, no se preocupen, ¿no? Ya. Todo lo que estamos Gracias. haciendo, les voy a pasar, no se preocupen. Ok, volver a ver. Todo lo que yo hago, se los paso en PDF. Vámonos a la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver, voy a ver el chat. ¿Alguien está escribiendo el chat? Nadie más creo, ¿no? Ya, entonces seguiremos a la pregunta número 3, ¿no? La pregunta 3, también otro problemita sencillito. Ahorita lo resolvemos. Voy a leer. Ya. Se tienen los siguientes resultados para una prueba de determinación de densidad de campo con el método cono de arena. Hemos hecho el método cono de arena, ¿no? Entonces nos dan estos datitos.
Muy aparte me dice, en la tabla se muestran los resultados para la prueba de compactación Proctor, laboratorio, contenido de humedad, densidad de suelo seco. Lo que hemos hecho ahorita precisamente, ¿no? La pregunta exacta era, inciso A, densidad de suelo seco en campo, vale decir densidad de suelo seco con esta parte. Y porcentaje de compactación, que sabemos determinar, ¿verdad? Cuando tenemos el resultado del Proctor, podemos calcular el porcentaje de compactación. Entonces, nos vamos a analizar primero la primera parte, ¿no? Que lo que tiene que ver la densidad de campo. Densidad de campo. Tenemos esta planillita. Esta es nuestra planillita que les he enseñado yo, ¿no? Entonces, vamos a empezar con densidad suelo seco, perdón, densidad seca, arena, Ottawa. Buscamos densidad, ¿dónde está? Densidad de arena, densidad de arena. Tengan en cuenta ustedes que esta arena es la arena que entra al hueco, ¿verdad? Entonces, aquí me dice que es Ottawa. Aquí no me dice qué marca es, qué industria es, pero aquí sí me dice que es Ottawa, ¿no? No importa la industria, la cuestión es que tengo la densidad de la arena. El siguiente, me dice que tengo el peso arena para llenar el hoyo. Eso estaba por acá. Peso de la arena para llenar el hoyo. Voy a buscar peso de la arena para... Aquí está. Peso de la arena para llenar el hoyo. Entonces, este también era otro dato, ¿no? Seguimos. Tengo peso, suelo húmedo retirado del hoyo. Eso debe estar, acá está. Peso, suelo húmedo retirado del hoyo. Perdón, se me escapó. ¿Y qué más tenemos? Contenido de humedad. Contenido de humedad, lógicamente, eso está en la parte donde dice determinación de contenido de humedad, ¿no? Aquí está, contenido de humedad. Estos son los datos que tengo. Algunos me decían que falta datos, pero vamos a ir a analizar. Lo que tenemos que calcular para empezar es todo esto, ¿no? Tenemos que calcular primero la densidad suelo seco, luego vamos a hacer con los otros datos la densidad de compactación y luego podemos sacar el porcentaje, ¿no? Entonces vamos a analizar esto primero. Densidad suelo seco, que yo tengo que calcular, me dice que es peso suelo seco dividido entre el volumen, ¿no? Me voy a ayudar con una ecuacióncita acá, déjenme. Me dice que es peso suelo, perdón, eso se llama densidad. D le hemos llamado aquí. Me voy a llevar donde se puede leer, no se puede leer. Pucha, estoy fallando con mi ecuación, ¿no? Denme un segundito. Ustedes lo tenían que hacer a mano, ¿no? Yo lo voy a hacer acá, estoy teniendo problemitas. Ya, continuaremos. Entonces, quería escribir esta ecuacióncita de datos, ¿no? Ahí quedamos. La densidad seca es igual peso seco sobre volumen. Perdón, aquí está mal, sobre volumen. Sobre volumen. Entonces, eso yo me voy a llevar al otro lado. Entonces, me voy a llevar acá una planillita. Me lo voy a llevar acá. Y en la otra voy a ver qué más tengo. Para esto yo necesito el volumen y el peso seco, ¿no? Primero empezaremos con el peso seco. El peso seco está por acá. El peso seco, recuerdan, igual que el Proctor, se determina con la misma fórmula si yo tengo el contenido de humedad y el peso húmedo, ¿no? Entonces, como tengo los dos datos
Está marcadito aquí, por eso me he marcado. Tengo peso húmedo, tengo la humedad y el peso húmedo. Entonces yo fácilmente puedo calcular, ¿verdad? Entonces me voy a ayudar con la formulita esa que tenemos acá. Con esta fórmula yo me ayudo y voy a calcular el peso seco, ¿verdad? Aquí le hemos llamado PS, pero también sirve con pesos, les decía, ¿verdad? Entonces esto va a ser el peso seco, esto va a ser el peso húmedo, ¿sería, no? Entonces el peso húmedo, vamos a reemplazar, si me ayudan ustedes, reemplazan, esto es el peso seco. El peso húmedo era peso suelo húmedo retirado del hoyo 2,62. Porcentaje de humedad me sale 8,5. ¿No? Entonces eso lo metemos a la calculadora. Si me ayudan, por favor, yo voy a hacerlo con mi celular nomás. A veces el celular falla, ¿no? Me salió 2,41. ¿Le sale eso? Sí, Inge, 2.41. Muy bien. Vamos a colocarlo acá. Igual a 2,41, ¿no? Si estamos en las unidades, van a ser las mismas unidades, ¿no? Si estamos en kilogramos, esto va a ser también kilogramos, ¿no? Ya tenemos eso, peso suelo seco. ¿Qué más? Vamos a seguir analizando nuestra planilla. Ya tenemos este peso suelo seco que nos faltaba. Nos falta el volumen ahora. ¿Dónde tengo que determinar el volumen? Acá está el volumen. Volumen es igual a peso húmedo, perdón, peso PAH, dice. PAH es el peso de la arena. ¿Dónde está? PAH es el peso de la arena que llena el hoyo. Y ese es un dato, ¿verdad? Entonces, tenemos que ayudarnos de esto. Me dice, lo voy a cambiar acá nomás. Me dice que el volumen va a ser igual a el volumen. Voy a copiar esta ecuación, estoy copiando de acá de la planita Excel, ¿no? Porque me dice que es igual a H dividido entre la densidad. También es ese dato de D, recuerdan ustedes, D es la densidad de la arena Ottawa, ¿no? También tenemos datos. Entonces nos vamos a ir con esto, vamos a llevárnoslos a la otra hojita para que podamos calcular. Ese volumen va a ser igual a ¿qué? El peso retirado de arena para llenar el hoyo, 1,63. La densidad de la arena le sale 1,93, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto? Lo hacemos 1,63 dividido entre 1,93, le sale 0,84, ¿no? 0,84. Si estamos hablando de aquí en kilogramos, esto en kilogramos, metro cúbico, la unidad va a ser metro cúbico, ¿no? Eso sería en cuanto al volumen. Nos vamos ahora a volver a analizar aquí la planilla. Seguimos analizando. Ya tengo el volumen, ya tengo el peso seco. ¿Qué determina ahora? Densidad suelo seco, ¿no? Y eso es lo que me están pidiendo. Entonces, esa densidad de suelo seco va a ser igual a ¿qué? Peso suelo seco, lo que acabo de determinar, 2,41. El volumen, lo acabo de determinar también, es 0,84 igual a ¿cuánto? Vamos a hacer esa operación. 2,41 dividido entre 0,84. Me sale 2,87. 2,87, yo redondeo. Como estamos esto estaba en kilogramos y esto en metro cúbico, sería kilogramos metro cúbico, ¿no? Esa sería la densidad seca. Ya tengo la densidad seca. Y esa era la respuesta para la pregunta
Perdón. Para el inciso A de nuestra pregunta, ¿no? Densidad suelo seco. Entonces ya tenemos el inciso A. El inciso B. El inciso B. Para el inciso B nos da estos datos. Nos dice la tabla de... Se muestra en el resultado la prueba de Proctor, ¿verdad? Entonces ya lo hemos hecho. ¿Recuerdan? Es el mismo ejercicio que hemos hecho. Ya tenemos contenido de humedad, suelo seco. Lo único que tenemos que hacer es ubicar los puntos, ¿no? Uno podía dibujar, pero no me decía, pues, grafique, ¿no? No me decía nada de graficar. ¿Recuerdan? No me decía nada de graficar. Así que, si quieren, lo podían haber graficado. Si no, no. Lo único que ustedes ya saben, ¿no? Cuando graficamos algo, chun, 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 colocamos los puntitos como el anterior, ¿no ve? Como es solamente lo estamos haciendo a mano, como lo estamos haciendo a mano, directamente el más alto va a ser nuestro máximo, ¿verdad? Entonces, nuestro máximo, en este caso, sin hacer la gráfica, si ustedes lo podían haber hecho, no ha tenido ningún problema, va a ser 2.82. Y el porcentaje de humedad, el que acompaña, ¿no? Al máximo acompaña 7,79, ¿no? Yo solo necesito esto, ¿verdad? Yo necesito esa densidad máxima. ¿Para qué? Para que con ayuda de esto, la densidad máxima de Proctor, y con ayuda de esto, que es la densidad del suelo seco de mi cono de arena, con estos dos resultados, yo fácilmente puedo sacar ese porcentaje que me piden, ¿verdad? El porcentaje de compactación es igual a ¿qué? ¿A qué me decía? Si no se recuerdan ustedes, podían haber entrado a su planillita, esa que hemos avanzado en clases, me decía ¿dónde está mi planillita? Aquí está. El porcentaje es el seco dividido entre el máximo, ¿no? Densidad suelo seco más dividido entre el máximo por 100. Entonces yo voy a hacer eso acá. Va a ser el máximo. El máximo es 2,82 dividido entre 2,87 por 100. ¿Igual a cuánto? ¿Cuánto les salió? A ver. Me ayudan ustedes también con esa operación. Ustedes también podrían estar trabajando, ¿no? Con sus datos. Ustedes cada uno tiene sus datos, ¿no? 2,82 dividido entre 2,87 por 100. Me salió... Perdón, lo hemos hecho al revés, pero no. Era el suelo seco. Perdón, esto es 7. Esto es 2. Esto es el máximo, 2,82 es abajo. Arriba es el seco, ¿no? 2,87. Entonces, eso les va a salir ¿cuánto? Lo voy a volver a calcular con mi poderoso celular. 2,87 dividido entre 2,82. 101.7. Sí, Sí. 101.7.8. ¿no? Nos vamos a pelear por unidad. 101.8 yo lo redondeo. Sería por ciento, ¿no? Ese sería el resultado para el compañero o la compañera que, voy a grabar esto para mandárselos, que tenía este código, ¿no? Entonces, esta es la respuesta para el inciso B y esto de acá para el inciso A, ¿no? Entonces, inciso A, inciso B. Si se dan de cuenta, son operaciones sencillas que si nosotros hubiésemos estudiado bien esta planillita, podríamos haber directamente saber, ¿no? Desde ya saber qué está pasando, porque no solamente es aplicar las fórmulas, también hay que saber qué está pasando, ¿no? Al estar esto, ¿qué estoy haciendo? Al hacer toda esta operación, ¿qué estoy haciendo? Al hacer esta operación, ¿qué estoy haciendo? Entonces, al hacer esta operación, ¿qué estoy haciendo? No solamente saber las fórmulas, sino que también saber qué está pasando a la hora de hacer esas fórmulas, ¿no? Entonces, eso es lo principal para ingeniería, ¿no? Un ingeniero tiene que saber qué está haciendo con las fórmulas. No es aplicar las fórmulas a simple vista, ¿no? Entonces, con esa idea, compañeros, hemos resuelto el examen del día lunes. Ustedes se dan de cuenta, completamente sencillo, no había ningún truco. Todo lo que he enseñado en clases está en el examen, o todo lo que está en el examen está en las clases que he enseñado.